Dios les bendiga. Qué alegría volver a encontrarnos hoy a través de este medio. Así que bienvenidos a nuestra reunión familiar. A todos los que están presentes aquí en el auditorio y todos los que nos ven a través de sus casas en esta transmisión online. Es una bendición poder estar juntos en este lugar. Bueno, hoy tenemos en esta reunión una sorpresa pero muy especial. Vamos a hablar de familia. Creo que es uno de los aspectos que nunca se puede dejar de hablar. Y hoy está una persona muy especial para nosotros, pero también alguien que en el aspecto de la familia tiene muchísimo que enseñarnos. Es un gran tesoro lo que ellos tienen para compartirnos. ¿Sabe? Hace muy poco le dijeron María Paz, ¿no? Y la persona se confundió cuando dijo María Paz. Pero yo dije, yo creo que fue que expresó lo que ve en ella. Es una mujer de paz. Es una mujer que inspira paz, que inspira mucho amor y mucha ternura. Pero en realidad ella es María Pía. Y hoy está con nosotros en esta reunión. Vamos a recibirla con un aplauso. Muchas gracias. María Pía, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que tu agenda está colapsada, pero gracias por darnos este honor y darte el tiempo de poder compartir esos tesoros tan lindos que tienes de familia, porque son muchos los que tienes, pero de familia creo que es un gran tesoro. Bueno, es que ese es el gran tesoro, así que muchas gracias, pastor, pastora y Jenny, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, poder hablar de estos temas que son importantes, yo creo, para todos los chilenos, porque todos los chilenos expresan que su felicidad está en la familia. La familia tiene dificultades, pero todos están buscando camino para poder construir y edificar y encontrar la felicidad en su familia. Bueno, y aquí está mi amada. Hola, mi amor. Hola, cielo. Un saludo muy especial para todos en el auditorio, también en casa. Y bueno, yo por fe estoy feliz porque declaro que estamos aquí con nuestra primera dama. Así que de verdad es una alegría y conocerles a ustedes realmente es un privilegio. Por eso te doy muchas gracias por sacar este tiempo para nosotros. No, encantada. Y está también esta muñeca hermosa, esta señorita preciosa, mi hija Ye. Bueno, muy feliz de poder estar aquí. Un saludo muy especial a todos los que están en este momento reunidos como iglesia, a los que también nos están viendo de manera online. Estoy muy feliz de poder participar en este momento justo junto a nuestra primera dama que todos amamos. Cuando viniste aquí, me acuerdo para la apertura de la candidatura de mi madre, todos salieron amándote, todos los que no te conocían decían, no, me cautivó el corazón, corazones para ella, así que estamos muy honrados de tenerla aquí con nosotros. Bueno, muy feliz. Aquí está. Súper. Vamos a partir, María Pía, como conociéndote en esa otra cara, en esa otra faceta, como mamá, porque como esposa, porque como dijimos en un comienzo, hay una riqueza muy grande. Entonces tú me vas corrigiendo si yo voy diciendo cosas que no son. Ya. 30 años de matrimonio, ¿verdad? Correcto. O sea, nosotros les vamos ganando por un añito. Tenemos 31. Segundo, la mayor tiene 25 años. No, 29. 29. ¿Y el menor entonces tiene? 14. 14. Son 15 años en que 15 tuve años la producción en serie. 80 y ¿cuántas semanas? 81 semanas. ¡Wow! 9 por 9, porque incluso puede haber sido un poquito más, no sé, porque no me perdonaban ni un día. De hecho, se demoraban en nacer. Yo decía, Señor, la paciencia duraba para 9 semanas y todavía no nace. Pero ellos estaban felices con su mamá aquí adentro. A mí me pasó Dios santo. Entonces había que tener paciencia extra y esperar, pero claro, uno ya al final estaba, pero con un anhelo de poder verlos, estrecharlos. Bueno, y para tú tener 9 hijos, yo quiero partir preguntándote cómo es el secreto porque te ves muy joven. ¿En serio? muy bien. Y muy Muy bien. bien, O sea, ese asunto de que los hijos pueden de un poquito como desgastar a la mujer, eso no lo vemos en ti. Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me importaba también verme bien y sentirme bien y por lo tanto, cuando tuve mi segunda guagua ya había acumulado los kilos suficientes que uno acumula cuando tiene guagua. Entonces yo dije, en realidad si sigo
a este ritmo exponencialmente voy a pesar como 1000 kilos de aquí que tenga toda la guagua, así que esto es peligroso, mejor me pongo las pilas. ¿Ah? Y estuve, bueno, tengo una nutricionista que es amiga mía, que fue muy lindo conocerla a ella porque Irene Ursúa, que la reconozco hoy día, porque ella fue mi gran ayuda en esa mirada de decir, o sea, el embarazo no tiene por qué ser un daño, sino que en el fondo hay que aprender a comer bien y equilibrado. Empecé a hacer dieta con ella y empecé a comer mucho más de lo que comía, pero era comida sana, saludable, que no tenía azúcar ni tenía grasa. Y bajé 20 kilos. Wow. 20 kilos en menos de 6 meses, porque ella me dijo, mira, si tú quieres hacer esto, te vas a demorar 6 meses, pero tienes que ser ordenada y disciplinada. Y como era abundante lo que yo comía, nunca me sentía régimen, y además que comía pan, tallarines, arroz. Danos el dato. Sí, por favor, No, la necesitamos. Por eso es que resalto lo que ella hizo en mí, porque lo que me regaló fue como el conocimiento para poder decir, se puede mantener una dieta equilibrada, estar bien alimentado y bajar de peso. Y lo mejor de todo era que yo me podía comer un Super 8 al día. A los dos les gusta el Super 8. ¿Ah? Pero es que para mí era súper importante porque yo era buena para el dulce y me gustaba. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer régimen si me voy a morir? Entonces ella me dijo, ya, perfecto, pero resérvate el Super 8. Entonces llegaba la hora del Super 8 y yo casi mantel, así como vajilla, así impecable, porque mi hora de Super 8, o sea, era la mejor hora del día, o sea, lo mejor que me podía pasar. Pero gracias a eso, a que en el fondo era posible tener un Super 8 dentro de una dieta. Wow. Bueno, Entonces ahí va el primer consejo, ¿es posible? Claro, fue posible y efectivamente bajé 20 kilos y ahora cuando miro hacia atrás las fotos con mi quinta, con mi sexta hija o mi sexto hijo, digamos las fotos que vinieron después, yo decía que increíble porque siempre subía de peso y volvía a bajar y subía, como que sentí que adquirí como dominio. Wow. Sobre algo que parecía que era indominable. Y en realidad me costó 6 meses, las 2 primeras semanas fueron las peores, sobre todo los fines de semana. El picoteo, la galletita, el manicito y todas esas cosas. El asadito. No, si el asado es posible. Ah, bueno. No, okay. El asado va Asado con es una carne que no sagrado. tenga grasa, cortas tu pedacito, tu porción, le pones ensaladita y una papa cocida. Sí, está ahí al otro lado. Y la alineas bien y te queda rico y tú estás participando del asado, estás participando de la vida social de la familia, pero tienes que cuidarte de los picoteos anexos. Claro. Okay, pero se puede y es posible. Yo bajé 20 kilos, así que... Sí, Wow, eso fue... tremendo. Después nos das el dato. Ya. Bueno, Pía, yo me acuerdo que cuando Rafael y yo estábamos pololeando, como dicen acá en Chile, bueno, antes de eso, cuando yo era adolescente, yo soñaba con tener 7 hijos, porque yo crecí en una familia grande. Mi abuela tuvo 13 hijos, la materna, la paterna 10, entonces tengo muchos primos y me acuerdo que para mí comer sola era tan triste porque yo crecí rodeada de mucha gente. Bueno, tuve 3 porque ya cuando uno ve la realidad dice, bueno, señor. Pero antes de casarte, ya tú ¿tenías la idea de tener muchos hijos o cómo fue? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo soy la tercera de 8 hermanos y mis padres, bueno, tuvieron siempre una situación económica muy precaria. Mi papá trabajaba mucho, nosotros tuvimos un accidente muy grave cuando o sea, yo tenía 10 años y él tenía su emprendimiento, él siempre quiso emprender y tener su negocio y todo, y le estaba yendo bien en una empresa metalúrgica que había iniciado, pero tuvimos este accidente y eso cortó este proyecto, y después de haber estado prácticamente muerto, él... bueno, se reincorporó como pudo, primero en silla de ruedas, después con muleta. Un amigo le ofreció trabajo en una empresa donde trabajó varios años. Después esta empresa cambió de dueño y ahí él quedó sin trabajo y entonces tuvo que focalizarse
en sacarle el mejor partido a un pequeño capital que había logrado adquirir por medio de crédito, que era la parcela en Puente Alto, en Bajos de Mena. Entonces, ahí él se puso a trabajar, tenía una viña que la explotaba como podía, porque si llovía apenas tenía plata para pagar el azufre que se necesitaba para combatir el oidio, que era el hongo que se metía en la uva cuando llovía. Pero él se esforzó mucho, 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 mucho. Y lo que me grabó a mí ese amor por la vida es que teniendo mi hermana mayor con muchas dificultades, ella es discapacitada y tuvo muchos problemas, digamos, ellos siempre estuvieron muy abiertos a la vida y de hecho mis hermanos menores son como mis hijos mayores, porque yo tengo 12, 14 y 16 años con ellos. Wow. Y me acuerdo que cuando mi mamá quedaba esperando guagua, mi mamá tenía además, o sea, súmenle la precariedad económica a una situación de salud de mi mamá que era siempre muy delicada. Entonces, cada vez que mi mamá quedaba esperando guagua, para la familia era un terremoto porque sentían que se iba a caer el mundo, entre que vivíamos lejos, esta parcela donde vivíamos estaba a 6 kilómetros de la civilización, no teníamos teléfono, no teníamos agua potable, era muy rústico todo. Entonces todos sufrían mucho con esta situación, pero mi papá hacía fiesta. Y eso a mí me marcó, o sea, cada vez que quedaba mi mamá esperando guagua, mi papá celebraba la situación y estaba feliz y hacía como que realmente era una fiesta. Y cuando después nacían mis hermanos, él traía para cada uno un regalito, no importa lo precaria que era la situación económica, él siempre traía un regalito que traía este hermano y era como una especie de Navidad, aunque fuera una cosita muy chiquitita, pero era significativo para cada uno de decir, este hermano nos trae un regalo y es una alegría. Entonces eso me marcó mucho. O sea, cada vez que nacía uno, se daban a la tarea de que los papás compraban un regalo para el resto. Para cada uno de los hermanos. Ay, mira, mi amor, claro. wow. Entonces eso a mí me marcó. Algo hacíamos nosotros igual. A mí me marcó mucho porque yo ya era más grande. O sea, yo estoy hablando de los 3 más chicos, como te digo, con los que tenía 12, 14, 16 años de diferencia. Entonces, yo vivía esto además como con la alegría de la guagua, claro. Y jugábamos con la guagua y eran como las muñecas de uno, pero también uno participaba mucho en cuidarlos, en estar cerca de ellos. Y también en algún minuto yo creo que en mi proceso de maduración, que ya coincidía con los 18 años, ellos eran chiquititos, yo sentí que una gran necesidad de estar muy cerca de ellos, de darles mucho cariño, y ahí yo creo que se forjó mi tremenda vocación de mamá, porque gozaba con ellos, de repente los llevaba a la universidad conmigo y me sentía pero como chocha, así. Yo chocheaba con mis hermanos chicos porque por lo demás eran exquisitos. O sea que cuando tú conociste a José Antonio, los dos tenían ese sentir de tener varios hijos, o sea, antes de casarse, ustedes se pusieron de acuerdo. Vamos a tener... No nos pusimos de acuerdo, pero yo creo que los dos... O sea, sí, yo creo que lo hablamos, pero lo que me marcaba a mí del caso de José Antonio es que él era el 10º de 10. Claro, venían de Entonces, familias para mí grandes. También se me juntó por el otro lado que, siendo él el 10º de 10, yo no paraba de agradecerle a mi suegra y a mi suegro que hayan tenido la generosidad de tener 10 hijos, porque finalmente a mí me tocó ese 10º y si no hubiera sido por esa generosidad, mi historia no sería la que es y no tendría los hijos que tengo. Entonces, cuando uno piensa las cosas así, uno se da cuenta lo importante y lo trascendente que es la llegada de un hijo y con qué responsabilidad uno tiene que pensar su vida sexual, pensando en que cada vez que ejercemos la sexualidad existe la potencialidad de concebir un hijo. Y eso ayuda también a que uno proyecte, o sea, a que uno se administre a uno mismo pensando en el hogar que uno quiere constituir para la llegada de los hijos, porque son ellos los que importan. Y en el fondo, cuando uno encuentra el amor,
uno realiza el amor a través de la sexualidad, que es lo más lindo que hemos recibido como regalo de Dios para poder expresarnos el amor en pareja, y que lo más lindo es que de eso vienen frutos concretos que son las nuevas vidas. Pero ese camino es muy importante prepararlo. Y yo siento que de alguna manera a través de la historia de mi vida, Dios me preparó mucho para lo que iba a ser la llegada de mis hijos y mi vida de pareja, porque al final una vida de rigor, una vida de sacrificio, de austeridad, te da la perspectiva de que no necesitas tener muchas cosas para ser feliz, y al mismo tiempo que lo más importante es el amor de los padres, y un amor que se cultiva, que se aprende, que no siempre va a ser perfecto, pero que uno siempre puede pedir perdón, siempre puede empezar de nuevo, siempre existe la oportunidad de profundizarlo, sobre todo por el bien nuestro, y ese bien nuestro repercute directamente en los hijos. Bueno, muy bien. Entonces, ahí vamos a comenzar con lo bueno. 9 hijos, ¿cierto? Eso era una de las cosas que más nos llamaba la atención con mi esposa, porque bueno, escuchaste que ella viene de una familia numerosa, yo no, yo solo tengo 2 hermanos más. Y de pronto uno ha escuchado de esas familias unas décadas hacia atrás, pero hoy día, en siglo XXI, pensar en una familia numerosa ya no es común, ya eso no es algo que se ve en todo lugar, es muy escaso. Entonces, 9 hijos, cada uno con temperamentos diferentes, con su forma de ser diferente. Entonces, yo quiero partir con una pregunta, y vamos a partir con la niñez, porque las etapas en el ser humano, cada una es súper interesante, y sobre todo uno como padre en cada una de esas etapas. En la niñez de cada uno de tus hijos, ¿cómo lograste ese desafío de poder criar a tus hijos pequeños, estar embarazada, volver a tener otro hijo, volver a quedar embarazada y nunca perderte en tener la capacidad de cuidar a cada uno y darle la importancia que cada uno merece? ¿Cómo lo lograste? Yo me acuerdo de mi esposa que cuando estaba embarazada de Ye, estaba Nati. Cuando Nati tenía 2 años, y cuando nació mi tercer hijo, Jenny todavía no caminaba. Tenía 1 año cumplido. Se llevan 1 año y 10 días. Querer comer, y yo hoy día veo las madres jóvenes que con un hijo sienten que ya... Entonces, ¿cómo fue esa etapa de la crianza? Bueno, yo los aciertos y desaciertos. Primero que nada tengo que reconocer a las mamás que con uno están hasta aquí. ¿Ah? Porque eso es lo que pasa, cuando uno pasa de 0 a 1, es una cosa muy difícil. Es muy difícil porque uno tiene que aprender a ser mamá. Y uno sabe que desde el momento en que ya es madre, toda la vida de uno está al servicio de otra persona que depende totalmente de uno. Entonces es cierto que ser mamá de uno es muy difícil, además porque en la medida que ese uno crece, uno es el foco, es el centro, es el universo de ese niño. Y por lo tanto, las madres se sienten muy absorbidas, muy de repente como que necesito respirar. Y por eso es que nosotros yo no alcancé a ser madre de uno durante mucho tiempo, porque la Josefina con José Antonio tienen 1 año y 1 mes y 6 días, creo que dijeron. Sí. Y 6 días. ¿Ah? Entonces son muy seguidos, por lo tanto, yo tenía 2 guaguitas muy chicas y que ya eran un grupo ellos. Entonces ellos se entretenían y yo siempre estaba supervisando, pero la atención estaba entre los 2, cómo jugaban, y cuando ya tuve a mi tercera guagua, ya sentí que me peinaba, o sea, ya encontré que ya era fácil, o sea, tener la primera es muy difícil, porque uno pasa de 0 a 100, de una. Pero después cuando uno va teniendo más hijos, cuando uno tiene el segundo, uno ya sabe a lo que va, está más preparado, no se siente totalmente así como preparado, como que dice voy a tener los 2 brazos ocupados. Bueno, pero en el fondo para eso somos 2 y así nos acompañamos. Por eso es muy importante también
trabajar con los jóvenes el tema de la permanencia en el amor, porque nos necesitamos juntos para ser padres. Ya tuviste que aprender a ser muy práctica en todo lo que hacías. Y bueno, y también mucha soltura, porque además... Eso sería bueno que se lo compartas a las mamás, porque a veces porque uno quiere tener el control de todo. Entonces, yo tenía la suerte que tenía mi entrenamiento con mis 3 hermanos menores. Entonces, yo ya tenía un relajo ya adiestrado para poder resistir los gritos, los llantos, 2 al mismo tiempo, 1 por cada lado, todos mamá, 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 mamá. Y estar un poquito operada de los nervios en ese sentido, así que... Me gusta ese dicho, operada de los nervios. Operada de los nervios, sí, uno se tiene que relajar porque al final, cuando uno se pone tenso, eso es lo que uno le transmite al hijo. En cambio, cuando uno se relaja, uno toma uno y uno lo aprieta, uno lo contiene y ya el hijo llega un minuto que dice ya, suficiente. Y entonces el niño se suelta y se va. Pero el problema es que cuando el niño pide y no recibe ese abrazo, esa contención, el niño queda con heridas, con carencias. Y estoy segura que a lo mejor los míos también, entre tanto, a lo mejor muchas veces les faltó porque tenían los brazos ocupados, porque sé yo. Pero en el fondo ellos saben que yo estoy y yo he tratado conscientemente, o sea, muy intencionadamente pensando en lo importante que es un abrazo, una contención, una conversación, un tiempo dedicado para cada uno. He tratado siempre de darme el tiempo para cada uno, de observarlos, de mirarlos, de ver cuándo hablé con uno, cuánto tiempo que hoy día, por ejemplo, yo tenía una lista y entonces a la hora de que uno tenía que hacer así como la revisión del día, ver que no se me haya pasado ninguno de la vista, digamos, a ver qué pasó con qué pasó con esto hoy día. O sea, en tu agenda tú tenías desde un comienzo cada uno de los nombres de tus hijos y lo que hacías con ellos. No, esa era mi tarea, era por lo menos poder revisar de que ninguno se me perdió de vista. Y si ese día no estuve con uno, bueno, la tarea era mañana dedicarle un tiempo especial. Pero tú tenías eso registrado. Era mi forma, o sea, claro. cuando nosotros tenemos una cosa que se llama, en el fondo, horario espiritual. Es como el momento en que uno pone los puntos en que uno tiene que trabajar y que uno quiere crecer, etc. Pero, ¿y eso lo hacen conversando todos? No, esto es personal. Okay. Esto es personal. ¿Ah? Pero en ese horario espiritual uno puede poner las cosas que uno también lleva y poder irlas revisando. Yo encontré que ya con todo lo que tenía más que suficiente porque se me llenaban todas las líneas. Entonces yo dije que parece que esto está bien y con que esté bien enfocada y bien concentrada en esto, lo demás se va dando solo. O sea, si uno quiere crecer en el servicio, bueno, yo miro los nombres y digo, aquí tengo muchos servicios, listo, está asociado, quiero crecer en generosidad. Bueno, esto me exige mucha generosidad. Entonces uno va creciendo como persona, pero va creciendo en lo concreto, porque parte ese crecimiento desde el amor que uno quiere regalarle a los hijos en forma natural. Siempre cuesta porque uno es ser humano y uno es limitado y uno de repente se cansa o se le acaba la paciencia, pero en ese querer ser mejor persona, uno mira a los hijos y uno tiene como un motor instantáneo, así como una forma de generar una superación que se da por naturaleza. Bueno, mi esposa el otro día, ¿cuándo fue que me dijiste? A mí me gustaría poder corregir algunos errores que uno comete en la crianza de sus hijos. Y tú me hiciste una pregunta que se la hubieras querido hacer a Pía. Es porque uno cuando crece y ve sus hijos, uno dice no debía haber sido a lo mejor tan firme o debía haber sido más firme. Como tú, ¿qué le puedes decir a todas las familias que nos ven de esos errores que tú dirías, esto no lo tenemos que hacer con nuestros hijos y no olvidar esto, como esas alertas a lo mejor? A ver, yo creo que estamos en una situación particularmente difícil para educar a los hijos. O sea, a mí me tocó todo el proceso de cambio en la educación en que alcancé a advertir y a darme cuenta lo difícil que iba a ser educar a los hijos en esta época. En ese proceso yo me di cuenta que una de las cosas más fundamentales que uno tiene que tener a la vista es la mirada personal, ese ojo que uno le pone a cada hijo
primero para poder conocerlo y reconocerlo en sus talentos, reconocerlo en las dificultades que tiene, en cómo lo tiene que corregir, pero corregirlo siempre en la mirada del bien del hijo, no en función de lo que yo quiero. Y eso es una cosa que es importante recalcarla, porque hoy día que tenemos a personas diciendo que nosotros, el heteropatriarcado opresor, que somos los padres de familia que amorosamente acogemos a nuestros hijos, bueno, tenemos que combatir ese discurso con la herramienta y el arma más poderosa que tenemos, que es el amor. Cuando un niño es corregido y es corregido con amor y se le da sentido a la corrección, un niño a lo mejor hará una pataleta en el minuto, pero después lo agradece. Y eso lo tengo por la experiencia de todos mis hijos, son todos distintos, son cada uno con sus propias personalidades, pero es una tarea, primero, potenciar lo que cada hijo es, felicitar la originalidad, porque no tienen por qué ser iguales ni comparables unos con otros. O sea, es muy, muy odioso caer en las comparaciones, por lo tanto, ojalá uno siempre reconocer al hijo que es y no caer en comparaciones que pueden dañar la autoestima de uno o de otro. Tú tocaste, perdón que te interrumpa, un punto muy clave que es la corrección, la disciplina. ¿Tú crees que los hijos se deben dejar sin disciplina? Absolutamente no. De hecho, la palabra de Dios, ¿qué dice? Corrige al niño porque dice que la necedad viene en el... O sea, alguien dijo, lo que menos tienes que enseñarle a tus hijos es hacer lo malo. Eso ya viene en el chip incorporado. Pero dice que la corrección lo va a librar de la muerte. Eso dice la palabra. ¿Cómo ejercían ustedes la disciplina? Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa anterior a la corrección, que es la formación. O sea, por ejemplo, yo ya tenía un objetivo, teníamos con José Antonio un proyecto educativo para nuestros hijos. Una pregunta, ¿ellos iban a colegio o usted? Al colegio, sí. Okay. Cuando yo hablo de un proyecto educativo, es que nosotros, la familia, somos el núcleo principal, formador y educador de nuestros hijos. Y eso nadie nos lo debe quitar. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Es que no hay quien nos pueda quitar, porque eso lo tenemos por naturaleza. Y no hay ley y no hay Estado que pueda inmiscuirse en aquello, porque en el fondo nosotros somos los primeros responsables de nuestros hijos. Y nosotros que somos cristianos somos responsables ante Dios de la vida que Él mismo nos ha encomendado. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo importante para que nuestros hijos puedan llegar a ser personas de bien. Y para eso uno tiene que tener una idea de cuál sería el bien de su hijo o de su hija. Y adquirir una disciplina pasa por, primero, seguir ciertos hábitos. Hábito de levantar, hábito de servicio, de recoger la ropa, hacer la cama, participar en las actividades de familia, o sea, tomar desayuno juntos, comer juntos. Esa era otra pregunta, o sea, ¿qué normas ustedes establecieron? Esas eran normas, bueno, las fuimos adquiriendo, la comida Sería fue muy bueno después, que nos las compartieras porque pero en principio fue esencial. el desayuno, por ejemplo, que era la hora que siempre estaba mi marido, era una hora en que tratábamos que estuvieran todos sentados en la mesa, porque era el rato que teníamos para compartir con el papá, porque el papá llegaba muy tarde en la noche y por lo tanto había poco tiempo para compartir con él durante la noche. Y por eso la mesa siempre es un centro muy importante de convocatoria de la familia. Y ese rito no se puede perder, porque cuando hay horarios distintos o cuando hay dinámicas distintas, es muy difícil conciliarlo. Entonces uno tiene que buscar algún tipo de seguro que permita hacer la experiencia a propósito. Entonces, me acuerdo que cuando ya los niños fueron creciendo, yo me di cuenta de que era necesario que comiéramos juntos. Porque los más grandes estaban más grandes, los chicos comían a deshora, en fin. Pero yo dije, yo necesito una instancia en que estos niños los convoque a todos la hora de comida. Me acuerdo las primeras veces, la Josefina, que era la mayor, estaba como en octavo básico. Y yo dije, miren, el que quiere salir el fin de semana o está sentado en la mesa o no sale el fin de semana. Súper simple. Ahí estuvo poderoso. Súper simple. Entonces,
mi guagua, que era, no sé, Agustín en esa época, no sé cuál era el más chico en ese minuto, agarraba cosas, las tiraba por arriba, todos gritaban, era un desastre. Me acuerdo que la Josefina me decía, ¿y para esto querías que nos sentáramos todos juntos? Yo le decía, sí, para esto. ¿Ah? Sí, para esto. Y progresivamente, en la medida de que se fue haciendo el hábito, bueno, los niños empezaron a disfrutar de esto, de estar juntos. Ya pudimos empezar a conversar y a conversar temas que les inquietaban a ellos, y que hablar con uno me servía para que los otros fueran escuchando ciertas cosas que preparaban el camino, para que cuando ellos fueran mayores ya tuvieran un piso educativo de algo que ya habían escuchado, que ya estaba en el ámbito de su conocimiento. Entonces la mesa es un lugar muy importante para la formación de la familia. Me costó, tengo que decir que fue una batalla, pero la gané, gracias a Dios. Perseveraste. Porque si hoy día yo no estoy en la casa, bueno, hoy día tengo la suerte de que mi mamá me acompaña en mi casa, y ella hace de mamá si yo no he llegado, y tengo hijos que también se convocan entre ellos. Pero y comen también juntos. en el almuerzo se reúnen. Es o sea, que las en el almuerzo, cocinas, en el las almuerzo comidas. es más difícil, porque en el almuerzo están los niños en el colegio, los otros en la Claro. Ok, universidad. pero sagradamente era el desayuno. Pero el domingo, o sea, era al principio el desayuno y después fue la La conquista comida. de la comida. Que no estaba el papá, pero bueno, yo tenía que hacer ahí el ambiente para que estos niños aprendieran a convivir juntos, porque estaban unos grandes, unos chicos, pero lentamente iban a ir todos creciendo, y yo lo que quería o lo que anhelaba era que todos pudieran tener una relación de hermano. Y eso se da en la instancia de compartir en comunidad. Y la comunidad es la mesa. Sobre todo cuando es vida de familia, porque las distintas edades y los distintos intereses hacen que todo se disperse. Hoy día es peor, porque además tenemos este aparatito que se llama celular, que a cada uno lo sumerge en el propio mundo. Entonces hace mucho más difícil la tarea de convocar si es que uno no lo hace a propósito. Entonces, por ejemplo, yo llamaba a comer, estaba la televisión prendida, nada. Niños a comer, nada. Niños a comer, nada. Entonces cuando se sentían mis zapatos, así mis tacones llegando, y se apagaba la tele, mamá, pero... Yo llamé y nadie me escuchó, así que partieron. Y todos ahí partían ordenaditos. Y es impresionante porque no es necesario tampoco gritar. Y de hecho tengo la experiencia de que cuando murió mi papá el año 2003, yo me quedé muda. Yo estuve usando mucho la voz. Yo tenía un coro y la forcé y la gasté tanto que me tuve que operar de nódulo. Y hubo, no sé, como 15 días que estuve muda, que tenía que escribir. Wow. Y no podía hablar. Entonces en mi casa penaban las ánimas porque no había ni grito. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad uno puede hacer las cosas con mucha suavidad, incluso sin palabras, y las cosas funcionan. De repente uno tiene que ir a buscarlos de la mano, pero que hay que hacer la pega, hay que hacerla, porque nadie la va a hacer por nosotros los padres de familia. Por eso dice la Biblia, quítense de vosotros toda gritería, dice todo enojo, toda maledicencia. Bueno, muy bien, vamos a pasar a la otra etapa, que es la adolescencia. Dios mío, ¿no? Esa es una etapa bien interesante. Mi hija tenía una pregunta para María Pía en esa etapa de la adolescencia. Bueno, primero ya me motivé con los 9 hijos. ¿No? Primero tiene que llegar. Bien. Está soltera y sin compromiso, Mira todas las que hojas no de es vida me las manda. necesario ser rica, No, sino sí. que es necesario tener un corazón grande. Así que tú agranda tu corazón y Dios te va a regalar los Amén. hijos que Dios te quiera regalar. Eso es lo que Dios quiera. Pero yo tengo una pregunta, y es que es muy importante en la vida del ser humano en general las marcas que esta persona lleva. Yo pienso que la adolescencia es la etapa más difícil del ser humano, porque se empieza a abrir un mundo desconocido y empieza también a haber una cierta independencia que va a tender siempre a querer ejercer su propia voluntad. Pero creo que yo soy pastora de jóvenes y lo que más me ha topado son las marcas que se establecen en la niñez, que en la adolescencia el comportamiento de las personas son resultado muchas veces de esas marcas.
Y en lo personal, han habido muchas marcas de parte de mis papás que quizá inconscientemente ellos han hecho de manera positiva, muy positiva. Por eso soy lo que soy hoy, lo reconozco. Otras también que conscientemente hicieron, que me marcaron a mí y han determinado también el rumbo de mi vida. Y también obviamente cosas que hieren, etcétera, que nos pasa a todas las familias. Porque somos seres humanos. Porque claramente. Entonces me gustaría como saber si hay algo en la vida de ustedes como matrimonio que determinaron desde un inicio de decir, estas son las marcas que quiero como voluntariamente dejar en mis hijos, porque hoy veo a la familia, todos los hijos involucrados, fue lo que a mí personalmente primero me llamó la atención, desde el más grande hasta el más chico y los que están incluso en esa edad de rebeldía, etcétera. Pero como todos están en un mismo corazón con los papás, es un ejemplo en esta generación, porque la mayoría en la adolescencia quiere hacer lo que quiere, independizarse, la rebeldía y todo esto. Pero pienso que hay algo que los une a todos ellos y quizá tiene que ver con esa marca que voluntariamente establecieron. No sé si fue voluntario o no, pero me gustaría saber. A ver, yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera fue intencionado desde el momento en que uno quiere hacer hogar, en que uno quiere ser un lugar de acogida para los hijos. Entonces, yo creo que cuando un niño experimenta el amor de los padres, más allá de la cantidad de tiempo, porque muchas veces el tiempo es limitado, a lo mejor, no sé, alguno tuvo un problema y yo no lo puedo atender al tiro, pero que no se me haya pasado, sino que lo dejé para otro momento y que fue objeto de una conversación profunda, de una reflexión común, porque los niños, cuando van creciendo, van enfrentando situaciones que son distintas a su experiencia de vida y en la medida que uno los va acompañando y va reflexionando con ellos y los va conteniendo e impulsando a ir al mundo con la alegría del regalo que uno ha recibido, porque cuando uno tiene familia, uno también tiene una responsabilidad de ser hogar para otros y regalar familia. Ahora, yo creo que todas las personas llevamos en lo hondo de nuestro corazón ese anhelo de encontrar familia. Entonces, es cierto que yo creo que en la juventud se plantea esta etapa de vida en que uno de alguna manera se quiere diferenciar y que busca su propia identidad. Y ahí es importante dejar cierto espacio de libertad, pero en el fondo estar lo suficientemente cerca para poder conversar los temas. Eso fue lo que por lo menos tratamos de hacer nosotros. O sea, la gran marca fue mucha conversación. Mucha conversación. Yo creo que la comunicación y el diálogo con los hijos es el piso de amor que fundamenta un crecimiento sano, porque en el fondo uno no tiene cómo imponerle a otra persona cualquier cosa que no sea por la fuerza o por la violencia. Bueno, pero ¿cómo hiciste tú y José Antonio? Porque cada uno de ellos, yo me doy cuenta, por ejemplo, el Mati, que lo he ido conociendo, y es que hemos conocido su familia ya más de 5 años, y cada uno tiene su propia personalidad. Sí. ¿Cómo hiciste tú para lograr llegar de acuerdo a cada personalidad? Porque son 9. Conociéndolo. Dándose el tiempo. Dándose el tiempo para conocerlos. O sea, todos mis hijos son distintos. Son distintos físicamente y son distintos también de personalidad. Hay unos más parecidos que otros, hay ciertos caracteres que se parecen un poco más, pero cada uno tiene su originalidad y son diferentes. Entonces, lo primero es reconocer que en la diferencia hay una riqueza. Eso es lo primero, y que la originalidad de cada uno viene a ser un aporte a la familia. Y no hay un modelo único, sino que todas las formas que se dan al interior de la familia son el regalo de la originalidad que se da en la combina de ustedes dos, o en el caso nuestro, de nosotros dos. 9 posibilidades que se concretaron por la gracia de Dios, y que son el reflejo de todo lo que nosotros hemos recibido, y eso es muy importante transmitirlo, porque
Mis papás también iban harto a la casa, pero nosotros vivimos junto a mi suegro todos los años de la vida. Entonces, esa relación de generación en generación también es algo que tenemos que recuperar, porque hoy día los jóvenes crecen con mucha perspectiva de querer hacer su vida, pero se olvidan de que su vida tiene un origen, tiene una pertenencia y tiene una deuda. Y esa deuda es una deuda de amor, porque uno no es por sí mismo, uno no es para sí mismo, sino que uno es para las personas que han sido para uno. O sea, uno tiene una deuda de amor con quienes nos anteceden, y al mismo tiempo uno tiene esa deuda de amor con quienes nos suceden, para generar esa cadena de amor que se transmite de generación en generación a través de la familia. Entonces, por ejemplo, hoy día la alegría que tengo de que mi mamá, que es la única abuela que está viva de todos mis niños, y que esté viviendo con nosotros, para mí es una alegría y es un regalo. Y todo el tiempo la reconozco porque es tan dulce y es amorosa. Y bueno, y ella la operaron este año, le sacaron 2/3 del colon y estaba con cáncer y ha estado muy bien. Y su motor de estar ahí es estar haciendo su aporte a esta campaña, cuidando a mis niños. Wow. Entonces, es un tremendo regalo, ¿se fijan? Y en eso uno va adquiriendo unas deudas de amor que solo se pagan con amor, no se pagan de otra manera. Bueno, yo diría, un resumen es paciencia. Bueno, primero amor, mucho amor. Segundo, perseverancia, paciencia y comunicación. Veo que es como lo que esos motores que les ayudaron a poder levantar estos 9 hijos como lo que hoy vemos, que todos cantan tan bonito, como la mamá. Bueno, eso fue otro don. Ajá, porque yo música. cantaba siempre, yo estaba con la guitarra, entonces de repente la José me dijo, le regalé una guitarra cuando tenía 2 años. Y cuando traté de enseñarla, no, me decía, ya sé. En la etapa de los 2, no. Mire con quién me pasó. Sé. No, ya sé. No, yo sola. El típico de la edad de los 2 años. Pero cuando cumplió como 12 o 13, me acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, mamá, ¿cómo se toca esta canción? Y yo más o menos le había enseñado las notas y le decía, ya, pon esta. Y ella sola sacó la canción y así empezó ella a tocar guitarra. Y todos fueron como adquiriendo ese hábito un poco por imitación y un poco gracias también a las redes sociales, que hoy día en YouTube uno aprende lo que se le ocurra y tocan guitarra mucho mejor que yo. O sea, como pasó aquí con mi hija, porque ella es músico, ella es la que dirige toda la parte musical aquí en la iglesia, y un día viene y me dice, papi, quiero que me enseñes a tocar guitarra. Entonces, yo también toco guitarra desde muy joven y canto. Entonces le dije, claro, mi amor, yo te voy a enseñar estas primeras 3 notas básicas. Cuando tú las hayas aprendido, vienes y yo te enseño más. Ah, bueno, papi, pasó un mes y medio. Yo dije, uy, le debí poner algo muy difícil. Al mes y medio viene y me dice, papi, mira las notas que estoy haciendo. Hacía todas las notas mejor que yo y ahí aprendió. Y para ir ya como cerrando, sé que ustedes... y eso fue una de las cosas más importantes que Dios nos mostró, lo que había en su corazón. Son personas verdaderamente espirituales, porque hay gente que es religiosa. Y hay una gran diferencia entre religión y espiritualidad. Nosotros lo definimos religión o relación. Una gran diferencia es yo tener una relación verdaderamente con Dios. Y la palabra de Dios también dice, por el fruto se conoce un árbol. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y viceversa. Esa parte espiritual que es la esencial, lo es todo. ¿Cómo ustedes hicieron para poder impregnar en sus hijos ese amor por Dios y ese temor de Dios, que son 2 cosas diferentes? Porque hay gente que dice que ama a Dios, pero con sus hechos lo niega. Y el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios aparta a los hombres del mal, dice la palabra. ¿Cómo lo hicieron ustedes para poder transmitir eso a sus hijos? Bueno, porque quizás los 2, cada uno a su manera, teníamos un Dios muy presente. O sea, para mí mi vida no es sin Dios.
yo no existo sin Dios. Mi vida no es un acto de causalidad. Yo soy muy consciente de que mi vida, de que yo fui concebida en la mente de Dios desde siempre, desde toda la eternidad me ha pensado. Y cuando uno experimenta ese amor de que la vida de uno, más allá de las cosas que hayan pasado en la vida de uno, pero cuando uno parte de ese amor primero, que es el que da origen a la vida, y siente ese amor que a uno lo hace existir, uno dice, mi vida tiene una razón. Y pienso en más allá de las razones, porque lo que yo me doy cuenta es que las personas tenemos dentro de nuestro corazón ese profundo anhelo de amor. Y somos conscientes y conocedores de ese amor, ya sea porque lo tuvimos o porque carecimos de él. Entonces, a propósito de lo que tú decías, tú que estás en formación de jóvenes, es muy importante que los jóvenes sepan que ellos son los arquitectos principales junto a Dios de lo que es la propia vida. Entonces, la vida que uno ha vivido es la escuela desde donde uno toma las lecciones que necesita proyectar hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, cuando hay chicos que han sufrido, no sé, la ruptura de sus padres, ellos han sufrido terriblemente, pero ese mismo sufrimiento puede ir por el camino de la frustración, del enojo, o puede tomar un camino de decir, yo no quiero esto para mis hijos y yo voy a tratar de hacerlo distinto. Entonces, eso de darnos cuenta de que en la medida de que nosotros hacemos conscientes nuestros dolores, nuestras heridas, lo que nos ha costado en la vida, podemos hacer de eso nuestro baluarte para decir, esto también es un regalo para mí, mi historia, con sus dolores, con sus dificultades, es camino para mí, para yo forjar el futuro y la tarea que yo tengo para adelante. Porque muchas veces las experiencias dolorosas son las que están puestas en mi camino para poder empatizar con aquella persona que sufre y para tenderle la mano y ayudarle a encontrar sus propias herramientas para encontrar el camino de su propio bien. Entonces, en nuestra tarea educativa, Dios siempre estuvo presente, Dios siempre fue el centro. En todas las celebraciones de Navidad, de hecho, yo, no con maldad, pero desterré al viejito Pascuero muy tempranamente, porque me daba pena que toda la fiesta de la Navidad se centrara en los regalos que yo iba a recibir. Y yo miraba a este niño Jesús que nació para nuestra salvación y me daba mucha pena que toda la atención de los niños se fuera a los regalos y no se fuera a concentrar en el regalo. Entonces, mi suegra, que era lo más regaladora que hay, ella celebraron desde siempre, todas las Navidades iban a celebrarla con nosotros. Ella llegaba con su regalo y la gran ansiedad de ella era que abrieran los regalos. Y yo me demoraba, comíamos, nosotros partíamos nuestra celebración de Navidad yendo a cantar villancicos al hospital, después íbamos a la misa, después llegábamos a comer, después rezábamos y después venía la ceremonia de los regalos. O sea, era todo lo importante primero y los regalos era como la culminación de la verdadera fiesta que era el nacimiento de nuestro Señor. Y los niños fueron creciendo con este centro muy puesto y toda la labor educativa también siempre los volvía a poner en la perspectiva de que Dios estaba presente al lado de ellos o en ellos, acompañándolos en todo momento, en los difíciles, en los momentos en que tenían que tomar decisiones o qué sé yo, pero siempre desde una mirada de amor, no desde una visión castigadora, sino que desde una visión de toda la potencialidad que cada uno tenía para poder más bien focalizarnos en la parábola de los talentos, ¿verdad? De potenciar todos los talentos y hacerlos conscientes de lo que ellos eran. Entonces, me acuerdo que en algún minuto de rebeldía alguno me dijo por ahí, pucha, ¿por qué me obligan a ir a misa? Entonces yo lo agarré y le dije, a ver, el día que tú me des 10 razones que no dependan de Dios, por la cual tú no tengas que ir a misa de gracia,
yo te voy a dejar no ir a misa. Pero es imposible, porque si uno dice, bueno, amanecí, estoy vivo, estoy sano, los que me rodean están aquí, tenemos trabajo, o a lo mejor no tenemos, pero estamos vivos y tenemos nuestro cariño, y tenemos la ayuda de una persona que llega con lo que nos falta, y esto que Dios provee, o sea, este Dios providente, este Dios presente en todas las cosas. Bueno, hay tanto por qué agradecer, y yo creo que nuestra cultura, de la cual se ha desterrado intencionadamente a Dios, necesita recuperar a Dios, porque todas las personas llevamos a Dios en el corazón. De hecho, en la campaña yo he recorrido mucho y me encanta porque toda la gente me regala bendiciones y eso me hace tan feliz, porque ahí uno se da cuenta que el corazón humano está lleno de Dios. O sea, aunque sacaran todas las cruces, borraran toda la palabra de lo que pudiera ser Dios, bueno, Dios sigue presente, latiendo y viviendo en cada nueva vida, en cada persona con sus dificultades, con sus dolores, con sus penas, con sus vidas, con sus frustraciones y con sus anhelos por realizar y con sus sueños. Entonces, es necesario tener a Dios, porque cuando uno tiene a Dios, los dolores se sobrellevan desde una perspectiva trascendente. Y también uno comprende que la libertad nos fue dada con un sentido claro, que es amarlo y servirlo en lo concreto que tenemos. Por eso es que la familia, en el caso mío particular, por eso yo tenía esos nombres anotados, porque era mi manera de velar cómo yo estaba cuidando el amor que yo le debo a Dios en lo concreto que me había encomendado. Y así hacer esa tarea con la mayor devoción posible, porque era mi tarea y mi forma de mirar así en silencio a Dios y ver que tenía una sonrisa, o alivianarle un poco los dolores de su cruz, o pensar que Él estaba dando una alegría. Eso a mí me llena de alegría. Wow. Bueno, yo quisiera decirle algo aquí a toda la iglesia. A lo mejor no tenemos 9 hijos, pero si tienes padres, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, anótalos en ese listadito y acuérdate, llamé a mi papá, visité a mi mamá, saludé a mi tía o a esa vecina que a lo mejor está sola. Y qué lindo poder llevar amor, porque a lo mejor tienes un hijo, 2 hijos, pero ¿cuánta gente no puede verse bendecida por tener un listado y nunca dejar de valorar y amar a las personas que nos rodean? Bueno, ha sido tan emocionante. Quisiéramos seguir hablando mucho más, pero entendemos que también tu tiempo es limitado. Un evangelista que ya partió a la presencia de Dios, él se llamaba Luis Palau, él dijo: la familia que ora unida permanece unida. Y también eso fue algo esencial que en nuestra vida hemos practicado. Le llamamos el altar familiar, y son esos momentos donde leíamos la Biblia. A veces yo tomaba un versículo o alguno de mis hijos, y les empezaba a preguntar: bueno, ¿ustedes qué opinan de esto que dice la Biblia? Y la verdad, María Pía, es que esos han sido los momentos más claves donde nuestra familia era transformada. Porque ahí los hijos empezaban a hablar. Uno pensaba que con ese versículo iba a corregir por ahí alguna cosita que estuviera fuera de orden. Y resulta que también era para nosotros, ¿cierto? Como padres. Y cuántas veces no tuvimos que como padres pedir perdón a nuestros hijos y también ellos pedir perdón. Y hablando de todo lo que es la familia, lo que tú nos has compartido, quiero cerrar con esto. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 3, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una traducción bien interesante. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza, desde el verso 1. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Aunque está hablando a alguien que desea convertirse en líder de la iglesia, imagínese, si le habla a alguien que quiere dirigir una congregación, una comunidad, ¿cuánto más cuando alguien quiere dirigir una nación, por Dios? Entonces, ¿esto se puede aplicar también a una nación? Claro que sí. Y dice, verso 2 en adelante: por esta razón, voy a decir un líder de la nación. Un líder de la nación debe ser un hombre que lleve una vida intachable.
debe serle fiel a su esposa. José Antonio, ¿te ha sido fiel? Absolutamente. Absolutamente. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio. Veo que realmente los escuchaba en el programa que les hizo don Francisco, nos emocionó hasta las lágrimas, Pía, de verdad. Fue muy Dios mío, emocionante. Sí. ahí decía más de uno, ¿me pasa solo a mí o hay una basurita en el ojo? Fue muy emocionante. Sí, y ahí veíamos cómo realmente veíamos un modelo, un ejemplo, porque es que uno debe predicar desde el ejemplo, porque las palabras se las lleva el viento. Y dice que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Yo me doy cuenta que esto que tú estás hablando, de lo que has hecho tú, de lo que has hecho José Antonio, es enseñar, y lo que tú nos dices, partiendo por tus propios hijos, tu propia familia, les has sabido enseñar. Y no necesariamente convirtiéndote en un inquisidor o en un impositor, o en alguien que impone. No, yo me doy cuenta cómo han practicado este principio. No debe emborracharse ni ser violento. Veo que José Antonio es un hombre de paz, tú también, María Paz, te dijeron en esa reunión, pero creo que era que veían tu semblante. Pero eres María Pía, pero con un corazón de paz. Dice, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. ¡Wow! Todo esto yo lo he visto. O sea, por eso tenemos una convicción tan potente que realmente les damos las gracias a ustedes como familia de haberse decidido a poder volver a reivindicar el modelo de lo que puede ser una familia según Dios. Y también dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. ¿Y eso cómo lo he visto en sus hijos? Yo nunca he visto, bueno, no es que yo me la pase en su casa ni que esté todos los días caminando con ustedes, pero uno observa mucho y uno también discierne mucho. Y veo el respeto que tienen sus hijos. Lo que pasó en este programa, la otra cara de la moneda o las otras caras de la moneda, como tu hija mayor, Pía, ¿no? No, la Josefina. La Josefina. ¿Cómo se expresó de José Antonio? Yo creo que ahí fue el momento donde yo dije, uy, la basura está como muy fuerte. Y de verdad salieron lágrimas, de verdad, de todo corazón. Yo te digo, ahí vimos esa parte real de ustedes, esa parte humana, esa parte que todos necesitamos de verdad desarrollar. Porque una cosa es hablar de familia, todos pueden hablar de familia, y otra cosa es que la familia hable de nosotros. Y los hijos son los que puedan dar verdadero testimonio. Y yo veo eso, hijos que los respetan a ambos, que los obedecen a ambos. Por ejemplo, José Antonio también, Junior, ¿cierto? Que permanece todo el tiempo con tu esposo, con el papá. Lo hemos podido también ver en algunos momentos, es más serio, ¿no? Porque él es un poco más serio. José Antonio papá es más echando la talla y todo. Pero aún así, la manera como se dirige al papá, el respeto que le tiene, esto habla más que 1000 palabras. Y por eso dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En este caso, ¿cómo podrá cuidar de una nación? Sí. Por eso, Pía, gracias. No te doy gracias por haber venido. Gracias por levantar, ¿también? Bueno, también, por supuesto, pero por levantar ese modelo de familia que hoy muchos también deberían aprender. Y sé que esto es solo un poco, tú tienes mucha riqueza que compartir, lo mismo tu esposo, pero hoy queríamos como darnos este espacio para que toda la gente que nos está observando entienda que nosotros como creyentes, como hombres y mujeres temerosos de Dios, quizás en el caso de Pía y de José Antonio, conocieron por otra ruta al Señor, pero tienen el temor del Señor. Y nosotros que por la misericordia de Dios hemos podido conocer la palabra de Dios y que hemos podido tener un nuevo nacimiento y que hemos podido tener una experiencia poderosa de conocer a un Dios vivo, eso es lo que nos ha cambiado y eso es lo que nos mueve. Y es como cuando tienes la respuesta a lo que estamos viviendo. El que se inventó la vacuna contra el COVID, ¿qué tal que se hubiera quedado callado y no lo hubiera transmitido al mundo? ¿Cómo lo hubieran considerado? Pues un asesino. Pero es lo mismo, si Dios te da
a ti la respuesta de cómo levantar un hogar correcto, de cómo levantar unos hijos, de cómo tener un matrimonio realmente en armonía, de cómo ser una familia de influencia, porque ustedes son una familia de influencia. ¿Cómo hacerlo? Y no lo compartimos. Eso es como lo mismo que si no compartiéramos la vacuna contra el COVID o alguna enfermedad similar. Y yo quise también, tuve ese sentir muy fuerte de invitar a Pía como mamá, como esposa, más allá de todo lo que ella representa, y decirte, cuenta con la iglesia. Creo que nosotros hemos aprendido a amarles. Oramos todos los días por ustedes, por protección, por sabiduría, para que siempre estén esos vínculos de amor muy, muy poderosos. Y decirles también que en el caso, por ejemplo, de mi esposa, de mi hija, que son tremendas mujeres, tremendas líderes, yo veo cómo también tú la has inspirado. O sea, porque yo veo a mi esposa que en muchas cosas se parece a ti, pero tú también eres una líder social, eres una líder que le gusta estar con la comunidad. Así es mi esposa, así es mi hija. Entonces no solo nos has inspirado en esta parte también de lo que es la familia, sino también en tu trabajo social. Siempre te vemos en el área social. Así que muchas gracias, Pía. Y unas últimas palabras. ¿Cuál sería el mensaje central que tú le darías a las familias de Chile hoy, y bueno, en especial a las familias de la iglesia? ¿Cuál es el mensaje más clave que tú podrías dar? Yo creo que Dios nos quiere mucho, a todos, quiere mucho a Chile. Yo por eso me imagino que de alguna manera nos ha pedido que, no sé, que nos pongamos a su servicio a través de lo que ha sido esta candidatura. Y esto lo hacemos entre todos. Nosotros no somos más que pequeños servidores y tenemos que hacerlo todos juntos. Da lo mismo cuál es el lugar que uno ocupa. Pero si uno ocupa una primera magistratura es para estar al servicio de todos los chilenos y poder compartir los bienes que tenemos. Porque no son solo los bienes materiales los que nos edifican, sino que también los bienes espirituales, el alma de la nación, el amor que somos capaces de generar, lo que decías tú, la preocupación al interior de la familia, y no solo con la familia, con el barrio, con la comunidad, con las organizaciones sociales que están al servicio de sus barrios o de los abuelitos o de los niños. Tantas organizaciones que son personas de corazón latiente, llenas de amor, puestas al servicio de otros, puestas al servicio de otros. Yo pienso que nosotros, si es que llegamos a esa primera magistratura, lo que más soñamos es poder potenciar la labor que hacen tantas organizaciones, así como las iglesias, y que son el brazo extendido de Dios, llevando el amor concreto a todos los rincones de nuestra nación. Eso es lo que Chile necesita y necesita potenciar, porque el amor es lo que edifica a una nación. El compromiso, el servicio, el amor traducido en todas las formas de delicadeza, de ternura, de respeto, el respeto con mayúscula, que se perdió porque de repente creímos que teníamos derechos antes que tener deberes. Y el primer deber que tenemos es el deber de amor que hemos contraído, porque para eso existimos para amar. Y el amor es nuestra deuda, es nuestra deuda eterna. Nuestra vida se realiza en el amor, y si nosotros no amamos, frustramos nuestra propia vida. Así que eso, como que edifiquemos juntos, trabajemos juntos, no nos soltemos las manos y bueno, y vamos hacia adelante, con mucha esperanza y por supuesto que fundamentados en nuestro querido Padre Dios, que nos acompaña en cada momento. Amén. ¿Unas últimas palabras, mi amor? No, pues gracias por todo esto. De verdad que yo les doy gracias en nombre de los jóvenes, porque a veces muchos tildan de que José Antonio no escucha a los jóvenes, etcétera, pero sí lo ha hecho, nos sentimos muy identificados. Y la verdad, gracias a su familia por también sembrar en Chile algo que ustedes quizá no se imaginaban, por sembrar quizá
el tiempo de estar con su padre, sus hijos o con su esposo, en su caso, por bien de una nación. Yo creo que eso es algo que yo agradezco, que en un momento quizá no entendía que tenía que sembrar a mis papás, quizá cuando uno es más pequeño para el bien de otros, pero ahora cuando uno es grande y uno escucha cuántas familias, cuántas personas han sido transformadas por esa pequeña siembra que uno hace, uno dice, bueno, amén, gracias Señor, porque también sé que es un esfuerzo, sé que es un sacrificio, pero es de amor. Así que mi total gratitud a usted, a su familia, por el amor sembrado a la nación y por de verdad ser un gran ejemplo. Y sé que vamos a conquistar ese lugar, porque Dios está con nosotros. Mi amor. Bueno, Pía, gracias a ti, a José Antonio. De verdad que les amamos mucho. A su familia, son personas maravillosas que le van a hacer tanto bien a Chile. Chile los necesita. Chile nos necesita, sí. Chile nos. Pero gracias por negarse, gracias por entregar a José Antonio, por ser tan valiente, para saber que el país lo necesita, para apoyarlo. Eso nos ha encantado, ver tu apoyo, una mujer que nos da ejemplo de valentía, de esfuerzo, de entrega, y necesitamos que muchas familias, algo que me encantó es ver muchas mujeres y personas en Twitter diciendo, yo quiero tener una familia como la de ellos. Otra decía, será mucho pedir un esposo así para mí. Y o sea, estamos volviendo a poner en los jóvenes el sueño de una familia. Sí. Gracias. Bueno, No, vamos a muy orar. Y vamos a... hoy otra vez tuve una vacilita. Y vamos a bendecir esta familia y vamos a bendecir a cada familia que hoy ha estado con nosotros, acompañándonos. Y voy a invitarle a que cierre sus ojos. Padre, gracias, gracias, porque siempre hay esperanza. Tu palabra dice que el Dios de toda justicia, el Dios de todo amor, el Dios de toda misericordia, dice, Él guardará tu salir, guardará tu entrar. Señor, gracias porque Chile está en tus manos y sé que tú estás escuchando la oración de todo un pueblo, de toda una nación donde te hemos rogado y te hemos suplicado. Señor, guarda Chile, bendice a Chile, que los justos gobiernen en esta nación, que los hombres y mujeres con el temor tuyo, Señor, estén en esos lugares de autoridad, porque si el justo gobierna, el pueblo se va a alegrar. Señor, gracias por este tiempo de poder compartir y escuchar a tu hija, María Pía. Gracias porque sé que a cada uno tú le das un don diferente. Ellos han tenido ese don de poder servir a otros a través del área el área social, el servicio, en el área del gobierno, Señor, pero también en el área de familia, porque sabemos que tú los has usado en gran manera en esta área como familia. Sigue levantando más familias como ellos, que los que nos han escuchado puedan inspirarse hoy a levantar familias con propósito, como lo es la de José Antonio, como la es la que tú nos has permitido levantar, que hoy ellos sean inspirados a levantar familias sacerdotales, familias de integridad, familias que realmente cumplan lo que el Señor dijo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley y los mandamientos. Bendigo a cada persona que ha estado escuchándonos y quiero invitarle que también, si tú has estado acompañándonos por primera vez, hagas esta oración con nosotros. Si deseas abrirle el corazón a Jesús, ora después de mí y di, Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco mi necesidad de salvación. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Él murió en la cruz del Calvario y pagó por todas mis rebeliones y por todos mis pecados. Hoy reconozco mi condición de pecador, pero me arrepiento con todo el corazón. Hoy abro las puertas de mi vida y te invito a ti, Señor Jesús, a que entres en mi corazón. Hoy te acepto como mi único Señor y mi suficiente Salvador personal. Quiero que a partir de ahora tú vivas dentro de mí y yo quiero vivir para ti.
Escribe mi nombre allá en el libro de la vida y no lo borres jamás. Mira que te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Mantenga sus ojos cerrados, por favor, déjeme orar por ustedes. Padre, y en el nombre de Jesús, oro por cada persona que hoy ha abierto su corazón a ti y pido que venga sobre ellos la paz del perdón, el gozo de la salvación. Mira sus necesidades, mira sus angustias, mira sus desafíos, mira sus problemas. Tú los conoces. Hoy declaro sanidad del alma, del cuerpo. Hoy declaro restauración familiar. Hoy declaro prosperidad sobrenatural. Pero sobre todo, que ellos puedan sentir a partir de ahora que tú estás con ellos, que tú eres su Padre y ellos son tus hijos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una alegría y nos vemos entonces prontamente. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias. Muchas gracias.